Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la percepción o el proceso perceptivo. Si yo les consultara o les preguntara qué es lo que ustedes pueden percibir o pueden ver en estas imágenes, probablemente no a todos les va a llamar la atención o va a tener el primer impacto lo mismo, ¿sí? Probablemente algunos van a llamarles la atención el perfil del rostro de una mujer, las flores, a otros les va a llamar la atención la cara del anciano o la imagen que se encuentra invertida, que es de un perro, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de lo que es el proceso perceptivo? Porque precisamente el proceso perceptivo va a condicionar nuestro modo de ver, de nuestro modo de captar y de tomar todo lo que está a nuestro alrededor y en función de ello emitir una conducta o comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir que es el proceso perceptivo? Y la percepción es el proceso por el cual se reúne e interpreta información, ¿sí? Sirve como enlace mediador entre el individuo y su ambiente. Como nosotros vemos acá en este dibujo particularmente, no todos vamos a ver una realidad de igual modo, ¿sí? Sin la percepción careceríamos de experiencia. La percepción nos permite sentir el mundo que nos rodea y asignar un significado a estos impulsos sensoriales. No respondemos al mundo externo en forma directa, sino que más bien vamos a transformar esos estímulos del mundo exterior a un sistema interior al cual le atribuimos un significado, ¿sí? ¿Qué podemos decir de este proceso perceptivo? Que es un proceso bipolar, es un proceso de información y adaptación y es un proceso de selección. Vamos a hablar un poquito del primero. ¿Por qué decimos que es un proceso bipolar? Precisamente porque en la percepción nosotros vamos a tener dos factores o elementos. Un factor subjetivo que va a estar representado, ¿sí?, por la persona que va a percibir, en este caso seríamos nosotros, ¿sí?, que va a estar condicionado esa percepción, que ya lo vamos a ver dentro de un rato, por su aprendizaje, por sus motivaciones, sus actitudes y sus expectativas. Y un factor objetivo que va a ser ese estímulo que nosotros vamos a tomar del mundo externo, y ese estímulo puede ser una persona, una cosa y una situación, ¿sí? Nosotros, ¿por qué vamos a ver el proceso perceptivo? Bueno, más adelante vamos a considerar fundamentalmente cómo nosotros percibimos a los demás, ¿sí? Y cómo va a influir esa forma de percibir al otro en nuestras relaciones con ese otro, ¿sí? Decimos también que es un proceso de adaptación e información, ¿sí? Esta imagen es muy gráfica, ¿sí? Perdón que se me están pasando las imágenes muy rápidamente. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que el proceso perceptivo es de adaptación e información. Como decíamos anteriormente, la percepción nos va a permitir tomar información de nuestro alrededor y adaptarnos al mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos cruzar la calle por una cuestión innata de supervivencia, vamos a mirar previamente si no viene un auto, porque si no, nos van a llevar por delante y vamos a poner en riesgo nuestra vida. Bueno, para eso previamente nosotros hemos aprendido de pequeños que cuando vamos a cruzar una calle tenemos que mirar, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un proceso de adaptación y de información. La información sería que si viene un automóvil no vamos a cruzar. Por último, decimos que es un proceso de selección. Nosotros no podemos captar todo lo que está a nuestro alrededor de manera simultánea, ¿sí? Sino que por una cuestión biológica hay una limitación, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo,
nosotros sentimos un ruido y ahora ustedes quizás están escuchando esta clase y sienten un ruido en su alrededor, ¿sí? Pero ustedes no van a poder ver, por ejemplo, lo que está pasando en la calle, lo que está haciendo alguna otra de las personas que convivan con ustedes, ¿sí? Porque no podemos centrar nuestra atención en varios estímulos al mismo tiempo, ¿sí? Sino que vamos a hacer un recorte de la realidad, vamos a seleccionar y ya vamos a ver por qué seleccionamos. Fundamentalmente seleccionamos de acuerdo a nuestras necesidades. Quizá ahora en este momento ustedes estén escuchando esta clase porque les interesa, porque hay un interés de por medio de poder incorporar este conocimiento para después poder realizar el práctico y de ese modo seguir avanzando en los temas de la asignatura, ¿sí? Probablemente después vayan a sentarse a mirar televisión porque les interese ver un programa que van a dar una determinada hora, ¿sí? Pero no podemos hacer dos cosas. No podemos fijar nuestra atención en dos estímulos al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo nosotros percibimos. Yo acá les he armado un esquemita, ¿sí? Que es un esquemita muy sencillo, en donde, como yo les decía, nosotros vamos a tener un estímulo. Ese estímulo nosotros lo vamos a captar a través de nuestros órganos sensoriales, de nuestros sentidos, que nosotros tenemos 5 sentidos básicos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, ¿sí? Esos sentidos me van a permitir obtener información de nuestro mundo externo. Cuando el organismo recibe esta información, ¿sí? A través de la sensación, ¿sí? Nosotros sentimos frío, tomamos olor a una determinada comida, escuchamos una determinada música, saboreamos una comida y demás, se van a activar nuestros órganos sensoriales. A través de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Se va a llevar información al cerebro. ¿El cerebro qué va a hacer? Va a interpretar esta información que nosotros estamos recibiendo y en función de ello va a emitir una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, estamos estudiando y de repente escuchamos en la radio un determinado tema. Ese tema nos recuerda o nos trae a la memoria alguna situación del pasado, ¿sí? O por ejemplo, vamos caminando por la calle y percibimos un determinado aroma. Bueno, ese aroma nos permite recordar alguna situación del pasado, ¿sí? Y en función de ello emitimos una respuesta. Como vamos a ver más adelante, esa respuesta va a tener un carácter subjetivo. Ante un mismo estímulo no todos vamos a responder de igual manera. Por eso es lo que nosotros tenemos aquí, que ante un mismo estímulo, ¿sí? No todos vamos a responder de igual modo, ¿sí? Porque no todos vamos a ver una situación de igual manera. Y esto es fundamental que lo tengamos en claro, ¿sí? Porque eso nos va a remitir a cómo vamos a relacionarnos con otros. Cuando hablamos de los sentidos, ¿sí? Yo les dije que teníamos los 5 sentidos básicos, que son aquellos que se denominan exteroceptores, ¿sí? Porque me van a dar información del mundo externo. Pero también vamos a tener sentidos propioceptores, que son 2, el sentido vestibular y el sentido kinestésico, que se me va a dar información de nuestro interior. El sentido vestibular, ¿sí? Esto no lo tienen en el apunte. Después, si quieren indagar más al respecto, no estaría de más. El sentido vestibular me va a dar información acerca de cómo nosotros movemos nuestra cabeza y nuestra columna vertebral, ¿sí? Y el sentido kinestésico me va a dar información acerca de cómo manejamos nuestros miembros superiores e inferiores, ¿sí? Bueno, acá yo les he dado a un experimento, ¿sí? Que después, si lo quieren, lo realizan, para ver cómo captamos nosotros nuestros estímulos. Y puntualmente para que sepan ustedes que nosotros tenemos órganos sensoriales, ¿sí? Y y sensibilidad en todas nuestras partes del cuerpo. Sin embargo, va a haber partes que son más sensibles a otras.
Entonces, por ello vamos a responder a ciertos estímulos de manera más sensibles que otros. Bueno, cuando nosotros hablamos de este proceso perceptivo, tenemos que tener en cuenta que van a intervenir en la percepción otros procesos como son la atención, la memoria y la imaginación. Como yo les decía al comienzo, el proceso perceptivo va a comenzar por la captación de un determinado estímulo del exterior. Cuando nosotros captamos un determinado estímulo del exterior, estamos teniendo en cuenta la atención, que la atención es la concentración en un determinado estímulo, ¿sí? Y esa atención me va a permitir a mí incorporar ese estímulo y posteriormente procesarlo en mi cerebro. Para procesar esa información que yo incorporo del mundo externo, voy a recurrir a la memoria, que la memoria consiste en evocar recuerdos del pasado y compararlos con información actual, ¿sí? Y en función de ello, emitir una respuesta. El ejemplo que les daba anteriormente de que estaba escuchando la radio y de repente pasan un tema que me recuerda o me evoca una situación del pasado. Y por último, la imaginación, que implica asignar un significado o tratar de comprender un estímulo poco conocido o muy complejo. Bueno, estos tres procesos van a participar y van a colaborar, por así decirlo, en el proceso perceptivo. Acá hablamos un poquito más de la atención, ¿sí? Que después, si ustedes quieren indagar al respecto, les va a servir. Después acá ustedes tienen en el apunte lo que son los factores de la percepción, tanto los externos como los internos, que estarían unidos a lo que son las características del observador. No vamos a desarrollar cada uno de estos, ustedes lo tienen en el apunte, pero brevemente para decir, cuando hablábamos al comienzo del proceso perceptivo como un proceso bipolar, decíamos que iba a tener un sujeto y un objeto, ¿sí? Bueno, precisamente los factores externos hacen a las características de ese objeto que yo voy a percibir. Llámese intensidad, tamaño, cambio, familiaridad. Por lo general, el tamaño, cuanto más grande, cuanto más novedoso, más colorido, más llamativo es un estímulo, con mayor facilidad va a captar mi atención. En tanto que los factores internos, como los motivos, las motivaciones y las características del observador, van a hacer referencia a estos factores del sujeto que está percibiendo. Entonces, los valores, la actitud, nuestro aprendizaje van a condicionar qué es lo que yo voy a estar viendo o cómo yo capto o cómo tomo la información de mi mundo externo, ¿sí? De lo que me rodea. Por último, ¿qué son las características de la percepción? Decíamos que la primera característica y la principal es que el proceso perceptivo es subjetivo. ¿Por qué? Porque no todos vamos a percibir una misma realidad de igual modo. Van a estar condicionados nuestros intereses, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras creencias, nuestro aprendizaje para ver una situación en particular. Por otra parte, es selectivo. ¿Por qué? Porque no podemos captar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Sino que en función de nuestras necesidades es que vamos a ir considerando determinados estímulos. Y por último, decimos que es temporal porque no todo el tiempo nos va a llamar la atención lo mismo, sino que en función de lo que nosotros necesitemos es que ahora en este momento nos puede llamar la atención el escuchar una clase y de acá a un rato nos surge el hambre, entonces vamos a tratar de buscar un estímulo, llámese comida, para satisfacer esa necesidad.